¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren ustedes muy bien. En esta ocasión reflexionaremos sobre el Evangelio que será proclamado el 30º domingo ordinario del ciclo B. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente, un ciego llamado Bartimeo se hallaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él seguía gritando todavía más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo entonces y dijo: «Llámenlo». Y llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, porque él te llama». El ciego tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le dijo Jesús: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Bueno, este texto de Marcos es realmente encantador. Nos propone un itinerario espiritual que está allí al alcance de todos, porque todos de una u otra forma somos ciegos. Ese es el punto de partida de Marcos y de Jesús también. Se presupone que el hombre es incapaz de descubrir los caminos del Señor hasta que éste se hace presente, pasa por tu vida y te llama. Entonces te das cuenta que estás ciego. Mientras tanto, pues puedes ir por la vida pensando que ves perfectamente bien, cuando en realidad no ves las cosas como son. En efecto, este ciego se encuentra sentado al borde del camino. Bueno, el camino en el Nuevo Testamento, esta expresión, el camino, hace referencia al discipulado, al seguimiento de Jesús. El camino es el camino de la vida, es el camino que lleva a la plenitud misma. El camino es sin duda una referencia a el discipulado. Es decir, este hombre se encuentra al borde de ese camino. ¿Por qué? Pues porque está ciego, y el ciego pues no puede caminar si no es guiado por alguien más. Esto en la mentalidad de Marcos, desde luego, ¿no? Y entonces, ¿qué hace al borde del camino? ¿Qué es el hombre que está fuera del camino de Jesús? Pide limosna. Es en aquella sociedad alguien que pedía limosna, que vivía de pedir limosna, era poco menos que humano. Era realmente infrahumano, era despreciado, era considerado alguien indigno, que estaba desde luego fuera de la comunión con Dios y no era aceptado en la sociedad. Y esto es lo que, para Marcos, o según la visión de Marcos, todo hombre que no está en el camino de Jesús, todo hombre que no es discípulo, no es más que un limosnero, que está allí postrado a la vera del camino, que no puede hacer éxodo, que no puede salir de sus esclavitudes, que no es libre. El ciego es uno que es incapaz de ver el camino de Jesús, que es incapaz de ver la propuesta liberadora de Jesús. Aquí no se dice en el texto que Bartimeo sea culpable de nada, simplemente se constata que es ciego y ya está. Esto nos permite identificarnos a todos entonces, porque no importa cuál sea el origen de la ceguera. El hecho es que somos incapaces de descubrir el verdadero sentido de la vida hasta que este Jesús de Nazaret no pasa a nuestro lado. Ahora, este hombre es ciego, pero no es sordo. Ha oído hablar de Jesús.
Y entonces sabe, escucha que va a pasar a su lado. ¿Cómo? No nos lo dice el texto. Dice, al oír que el que pasaba era Jesús Nazareno. Bueno, quizás le llegaba la noticia por lo que decían los que estaban a su lado. No sabemos. El caso es que él descubre que ese que pasa es Jesús Nazareno. Y entonces esta es una actitud fundamental para todo ser humano que quiera emprender el camino hacia la plena libertad y a la vida, a encontrarse en el camino que lleva a la vida plena, ¿no? La escucha. Podemos no ver, podemos no comprender muchas cosas, pero si tenemos el oído aguzado para escuchar cuando Jesús de Nazaret pase a nuestro lado, entonces hay esperanza. Otra característica fundamental de este que es ciego es que tampoco es mudo, ¿verdad que no? Será ciego, pero no es sordo. Y tampoco es mudo, porque grita. En cuanto él sabe que Jesús está pasando a su lado, grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos le reprenden para que se calle, pero él sigue gritando, ¿no? Todavía más fuerte, dice el texto: Hijo de David, ten compasión de mí. Fíjense que le dice hijo de David, o sea, ni siquiera sabe realmente quién es Jesús. Jesús es mucho más que ese Mesías que esperaba el pueblo de Israel, hijo de David. Es mucho más que eso. Sin embargo, eso basta para acercarse a él. Es posible que no comprendamos a profundidad el misterio de Jesús. Eso se irá dando con el tiempo, en la medida que Él se revele y nosotros vayamos acogiendo su misterio. Pero basta con que algo intuyamos. Jesús, hijo de David. Y su grito es formidable: ten compasión de mí. La compasión, que no es lástima, la compasión es sufre conmigo. Eso significa compasión, compadecer, sufrir con. Lo que le está pidiendo Bartimeo a Jesús es que sufra con él, que comparta su sufrimiento, porque esa es la única manera de salir adelante y de encontrarse en el camino con Jesús. Por eso la evangelización tiene que ser eso fundamentalmente, el compartir la suerte con el que sufre. Es allí en donde Jesús se revela, se manifiesta, hace milagros, recompone la vida, devuelve la vista. Jesús se detiene entonces ante el grito del hombre que clama por compasión. Jesús siempre se detiene, no puede hacer otra cosa. Y les dice a los que van con él, es decir, a su comunidad: llámenlo. Y entonces surge también en este texto la profunda identidad de la iglesia. Llamar a los que están a la vera del camino para que vayan a encontrarse con Jesús, a que den ánimo a esos que están a la vera del camino, a esos que no han encontrado todavía el camino de la vida auténtica, de la dignidad de hijo de Dios. Ánimo, levántate, porque Él te llama. Esa es la buena noticia. Él te llama. Jesús te llama, por eso debes tener ánimo, levantarte, no importa la circunstancia que sea por la que estés pasando, por lo dolorosa que sea. Jesús siempre te llama y esto te debe levantar el ánimo y hacer que tú te levantes de tu postración y te dirijas a Él. El ciego tira su manto, es decir, tira su vieja vida, tira su vieja forma de entender la realidad. Ante Jesús la novedad absoluta se manifiesta. Y hay que tirar el manto. El manto representa eso, representa la identidad, aquellas ideas que hemos creído que nos determinan. En este caso, el ciego, pues ha sido influido por la sociedad, por la religión, por lo que ustedes quieran y manden, y ha sido orillado, digamos, o llevado a que interiorice esas ideologías, esas ideas alienantes, limitantes, que le hacen permanecer a la vera del camino. Pero ahora, ante el llamado de Jesús, Él se levanta, tira su manto, todo lo viejo queda atrás. Solo la novedad de Jesús importa. Se pone en pie y se acerca a Jesús. Y entonces Jesús le dice, es momento de escuchar la voz de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti? Ok,
parece como hasta chusco un poco, ¿no? Pues que iba a querer que hiciera por él, pues si es ciego, pues que le curara la vista, ¿no? Sí, pero esto no basta. Lo que quiere indicarnos Marcos es que el hombre tiene que tomar la determinación. Él debe querer que Jesús le devuelva la vista. Por eso Jesús le pregunta, ¿qué cosa quieres? ¿Realmente quieres ver? ¿Realmente quieres caminar? ¿Realmente quieres ser libre? Porque la libertad exige una responsabilidad. ¿Quieres eso en tu vida? Sí, yo te voy a enseñar el camino que te va a llevar a la total plenitud. Pero tú debes asumir actitudes responsables de cara a ti y de cara a los demás, de cara a la construcción de un mundo nuevo. Eso es el discipulado. A mí me siguen hombres libres, auténticos, responsables, maduros. Al momento. Jesús le dice, tu fe te ha salvado, y al momento recobró la vista. Y entonces comienza a seguirlo por el camino. Empieza la vida en plenitud. Muchas gracias, espero que la reflexión le sirva para que poco a poco vayamos entregándonos con mayor radicalidad a este llamado de Jesús que quiere devolvernos la vista para que podamos seguirlo por el camino de la vida. Gracia y paz.